los hermanos que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, por favor. Gracias, hermano. Hemos tocado muchas veces esta prédica, este capítulo, pero el Señor ha revelado algo muy importante que a veces lo pasamos de largo y no le damos la importancia que debe de tener. Sí. Primera de Tesalonicenses 4:13. Amén, hermanos. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nos dice Pablo que no ignoremos acerca de los que duermen. Aquí la palabra dormir significa morir, ¿verdad? Morir. Acerca de los que duermen. Yo saqué la raíz griega de duermen y es koimao. Koimao, que significa dormitar. Dormitar. Y nos dice Pablo que no ignoremos acerca de los que mueren. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasaba con la iglesia de Tesalónica? Pensaban ellos, la iglesia pensaba que cuando alguien moría, pues ahí quedaba. Cuando alguien moría, no tenían la certidumbre de qué iba a pasar con sus vidas. ¿Sí? Yo aquí apunté este texto que dice: la fórmula no queremos, hermanos, que ignoréis, se emplea para alertar a los lectores acerca de un importante anuncio. Aquí el anuncio trata acerca de los que duermen, es decir, de los creyentes que han muerto. El sueño se emplea para describir los cuerpos de los cristianos que han partido a estar con el Señor. Nunca para referirse a sus espíritus o almas. No que el alma muera o que el espíritu muera, porque el alma y el espíritu son eternos. ¿Sí? El sueño es un símil apropiado de la muerte, porque la muerte, la persona parece dormida, un muerto parece que está durmiendo, los ojos cerrados y está quietecito. Incluso nuestra palabra cementerio proviene de un término griego que significa lugar de dormir. La palabra en griego es komeiterion. Y el sueño es un símil familiar, porque cada noche actuamos este símbolo de muerte. Pues cuando nos vamos a dormir, cerramos los ojos y simulamos algo así. Cada noche actuamos este símbolo de muerte y cada mañana es como una resurrección. La Biblia no enseña que el alma duerme en el tiempo de la muerte. El alma no duerme.
desprende el alma y el espíritu del cuerpo, el espíritu va al Padre y el alma también. El rico y Lázaro eran ambos conscientes en la muerte, tenían la conciencia de que uno estaba en el lugar, en el seno de Abraham, y el otro estaba en el lugar de tormentos, ¿verdad? Cuando el creyente muere, inmediatamente está en la presencia del Señor, pero no está dormido en alma o en espíritu, ¿sí? Morir es estar con Cristo, posición a la que se refiere Pablo como ganancia y como algo que sería muchísimo mejor. Difícilmente sería esto así si el alma estuviese durmiendo, ¿sí? Tampoco enseña la Biblia ninguna aniquilación. No hay disolución del ser en la muerte. El creyente goza de vida eterna. El incrédulo sufre castigo eterno. El incrédulo sufre castigo eterno, ¿sí? Con respecto a aquellos santos que han muerto, el apóstol dice que no hay necesidad de un dolor desesperado. No excluye el dolor. Sí, cuando alguien parte con Cristo, o algún familiar de nosotros que parte, nos dolemos. Siempre va a haber dolor porque somos humanos y tenemos esta naturaleza. Va a haber dolor. No excluye dolor. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar al cabo de unos pocos minutos. Pero sí excluye el dolor desesperado de los que no tienen esperanza del cielo, ese dolor desgarrador que la gente inconversa tiene. No es lo mismo. Sí excluye el dolor desesperado de los que no tienen esperanza del cielo, de reunión, de nada, sino juicio. No hay esperanza en ellos, no hay un fundamento bíblico. Aunque digan que lo tengan, aunque digan que profesan cierta religión, pero es más, no tienen el consuelo de Dios. Y el consuelo y el soporte de Dios, nada más se lo da a sus hijos. Por eso los funerales en un familiar cristiano son muy diferentes a un familiar no cristiano. Es más, cuando estamos en un funeral cristiano, podemos hasta gozarnos. Puede haber hasta alegría, porque sabemos dónde se fue nuestro familiar. Pero la gente se puede ofender, ¿no? Lo puede malinterpretar. ¿Cómo se ponen alegres? ¿Qué no quisieron a su familiar? No entiende la gente que para nosotros la muerte es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Aquí la palabra, regresando a la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros que no tienen esperanza son aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones, ¿sí? Que no tienen al Señor en sus vidas. La gente del mundo no tiene esperanza. Nosotros vivimos en esperanza. Es nuestro motor que nos echa a andar día a día. La esperanza de que conforme van pasando los días, nos vamos acercando más y más a nuestro encuentro con el Señor, a nuestro encuentro con Jesucristo. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos que Jesús
murió y resucitó. Maranata cree que Jesús murió y resucitó. Amén. 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 Creemos firmemente que Jesús murió y resucitó. Y si lo creemos, entonces vean lo que va a pasar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los muertos en Cristo, a los que duermen en el Señor, los va a traer con Él, los va a llamar a Él. En 1 Corintios 15, por favor, vamos allá. 1 Corintios 15. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se fijan que aquí dice, aquí hay un misterio? He aquí os digo un misterio, dice Pablo. De casualidad no es el mismo misterio del cual nos habla la palabra en Efesios, de que ese misterio revelado a Pablo es de que también los gentiles son coherederos de la gracia venidera. Es el mismo misterio, es el mismo misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ese mismo misterio que mi Señor a través de Pablo lo menciona en Efesios, también lo menciona en Apocalipsis 10. Vamos para allá. Apocalipsis 10, 7. Apocalipsis 10, 7. Dice el Señor en su palabra: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese misterio que nos habla la palabra en Efesios 3, del 1 al 6, de que los gentiles son coherederos junto con los judíos, con los hebreos, de la gracia de Dios. Ese misterio se va a consumar cuando el ángel toque la séptima trompeta en el Apocalipsis, en los juicios de la tribulación. En YouTube, en los predicadores engañan a la gente diciendo que la trompeta del arrebatamiento es totalmente diferente a las trompetas de Apocalipsis capítulo 8, 9, 10 y 11. Y no, aquí Apocalipsis 10, 7 nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él, ¿quién es él? Pues el ángel, ¿verdad? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es esa consumación de ese misterio? Que vamos a desaparecer de este mundo. Que Cristo va a venir por nosotros y nos va a llevar con él. Entonces, ese misterio del cual habla la palabra en Efesios 3, 1 al 6, se va a concretar, se va a finiquitar cuando el ángel de la séptima trompeta toque la bocina
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus santos, a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Entonces, en 1 Corintios 15, como dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es el mismo misterio que nos habla la palabra en Apocalipsis 10 y en Efesios 3. El arrebatamiento. ¿Sí? 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ni un segundo va a pasar. Ni un segundo va a ocurrir. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué trompeta se va a tocar? La del séptimo ángel. La del séptimo ángel. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que duermen en Cristo, ¿verdad? Los que duermen en Cristo van a ser resucitados incorruptibles, o sea, ya sin este estuche, ya sin esta carne que nos estorba adorar plenamente a nuestro Señor. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros, esta generación, es la generación del rapto. Esta generación es la generación del arrebatamiento. Si Dios así lo quiere, todos los que estamos aquí, primero Dios, vamos a ser levantados. Amén. Dentro de no mucho tiempo. Porque ya llevamos 71 años del aniversario de que Israel se fundó como nación libre e independiente. Mayo del año 2020 van a ser 2 años y mayo del 2021 serán 3 años. 3 años. Y ojo, si es que nos alargamos a esos 3 años, porque a partir de ese momento ya viene la tribulación. ¿Sí? Porque acuérdense que la generación bíblica de la cual nos habla Salmo 90:10 es de 70 a 80 años. Y mi Señor Jesucristo nos dice que todas estas cosas ocurrirán en esta generación. Esta generación, no esa de la que Él le hablaba a los apóstoles, sino de esta generación. A partir del nacimiento de Israel como nación. Entonces ya falta muy poco tiempo, hermanos, para que empiece este espectáculo. Y lo digo así porque así también lo dice la Biblia. Todo lo que va a pasar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, con el cuerpo glorificado que nuestro Señor Dios nos va a dar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. ¿Qué es sorber? Succionar, ¿verdad? Aquí
Aquí tengo otros sinónimos. Tragar, tomar, succionar, absorber, ingerir. Mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al resucitar con gran poder y gran gloria, Él succionó la muerte, venció a la muerte. Por eso dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Victoria de quién? De Jesús. Victoria de Cristo Jesús, porque destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Al diablo. Entonces, hermanos, la victoria ya es nuestra. La victoria de Cristo es nuestra victoria. No vamos a morir, vamos a vivir eternidad con el Señor. Y ya falta muy poco. ¿Dónde está muerte? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo son los aguijones? Puntiagudos, ¿verdad? Como una abeja cuando pica, clava su aguijón. ¿Cómo duele, verdad? Así es la muerte. Clava su aguijón por medio del pecado. Y no te puedes zafar, no te puedes mover. No puedes salir del pecado. Pero cuando te entregas tu vida a Cristo, rompes esas cadenas de pecado. Y ese aguijón de la muerte, ¡pum!, ya no está en tu vida. Ya no está en nuestras vidas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mi Señor Jesucristo la derrotó. La derrotó, la venció, la humilló, la evidenció, como dice la palabra en Colosenses, que exhibió públicamente a las potestades y a los principados. Los exhibió públicamente. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Más gracias sean dadas a Dios. O sea, si le damos gracias, más gracias tenemos que darle al Señor. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de temer, no debemos de tener miedo. Debemos de vivir con confianza. Debemos de vivir tranquilos, en paz, en gozo, porque ya la victoria es nuestra. Cuando entramos en lucha espiritual, cuando entramos en nuestras pruebas de fuego, en nuestro desierto, cuando entramos en esa prueba, ¿sí? No es que estemos entablando esa lucha para ganar la victoria, sino que estamos en esa lucha para confirmar la victoria. ¿Sí me explico? Porque la victoria ya no la dio el Señor. La victoria ya no la dio el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestras armas espirituales, nuestra armadura de Dios, y confirmar la victoria que ya es nuestra. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Confirmar la victoria que ya es nuestra. No luchar por una victoria, sino como ya Cristo nos dio la victoria, confirmemos la victoria por medio de las armas espirituales. La armadura de Dios no es lo mismo. ¿Sí? Dice la palabra: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos de temer, no debemos de angustiarnos, de preocuparnos. La victoria ya no la dio el Señor. Nada más hay que tener fe en Él. Regresemos a 1 Tesalonicenses 4. Por lo cual dice: os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar nosotros a aquellos que están muertos en Cristo, a los que duermen en Cristo. No vamos a ser primero nosotros y luego ellos. No precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero resucitan los muertos en Cristo. El alma y el espíritu que están con Dios van a descender para tomar su cuerpo glorificado y volver a estar con el Señor. Ahora aquí hay algo muy interesante que el Señor reveló a su iglesia, que a veces lo pasamos por alto. Lo leemos y decimos, bueno, pues con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Se va a tocar la trompeta con la trompeta de Dios. Con voz de mando, levántate, tú que duermes. Pero la voz de arcángel, ¿por qué dice la voz de arcángel? Los testigos de Jehová, por este versículo, piensan que mi Señor Jesucristo es el arcángel Miguel, porque dice con voz de arcángel. Pero hay que explicar por qué con voz de arcángel. Y el Señor ha revelado esto a Maranatha. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, me fui a la raíz griega de la palabra arcángel y significa arcángelos en griego y es el ángel principal. Es el ángel principal. ¿Y quién es el ángel principal? Miguel. Miguel. ¿Y por qué aparece aquí Miguel? En Daniel 12, vamos a Daniel 12 por favor. Daniel 12. Versículo 1. Daniel 12, 1. Amén, hermanos. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Qué quiere decir esto? Miguel, el gran príncipe, como dice aquí, que está de parte de los hijos de tu pueblo, en una prédica, en la prédica de los arcángeles, de Zacarías, de los tronos, principados y potestades. ¿Se acuerdan que pusimos aquí proyecciones? Vimos que el arcángel Miguel es un arcángel especial para defender al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El arcángel Miguel está exclusivamente para defender al pueblo de Israel. Por eso aquí dice, Miguel se va a levantar, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Luego dice, y será tiempo de angustia, o sea, la tribulación, tiempo de angustia, la angustia de Jacob,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, la tribulación y la gran tribulación van a ser tiempos tremendos que nunca han existido en la tierra. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos, dice, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿En cuál libro? La vida. El libro de la vida. Todo aquel que esté escrito en el libro de la vida del Cordero va a ser libertado. Amén. Amén. Va a ser libertado. Gran consuelo. Gran consuelo. ¿Sí? Y muchos de los que duermen en el polvo, de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí menciona en parte lo que es el arrebatamiento y en parte habla de los que resuciten después del milenio, a juicio. Porque dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Son los muertos en Cristo, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Y 1 Corintios 15. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Nosotros somos entendidos, hermanos? Amén. 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 Vamos a resplandecer como el resplandor del firmamento. Somos luz para las naciones. Somos la sal de la tierra. No dejemos que esta luz se opaque con tropiezos, con pecado, sino que brillemos para que la luz de Cristo sea reflejada en nosotros y podamos nosotros traer más gente a los pies de Cristo, simplemente con la luz que refleja a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nadie pone una lámpara, una vela, ¿verdad?, debajo de una luz, ¿verdad? Nadie pone una lámpara y luego pone una almohada o algo que la cubra. La lámpara prendida, la vela prendida se pone en un lugar estratégico para que brille e ilumine todo el cuarto, ¿verdad? Así debemos de ser cada uno de nosotros. Esa vela, esa luz, esa lámpara que ilumine las tinieblas en el mundo. ¿Y cómo se logra eso? Entregándonos totalmente a nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Brilla en el sitio donde estés. Amén. Brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo va la canción del pastor? Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Amén, hermanos. Amén. Brillemos con la luz de Cristo, no con nuestra luz. Nosotros no tenemos luz. Bueno, yo en mi casa sí tengo luz. La luz de Cristo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, que brille y que la gente vea y oye, te noto algo diferente en tu cara. ¿Qué tienes? Sin jactancia, se los digo.
A mí ya van 2 personas que me lo dicen. Cuando voy a correr, un señor me dice, oye, tienes algo diferente en tu cara, ¿qué tienes? Y yo tengo un amigo que me ama. Y ese es Jesús. No, sí. Te ves diferente. Bendito sea. Yo le dije, gracias le doy por lo que me está diciendo. Porque creo que no voy mal. Pero qué bendición que me diga eso. Y ahí voy con él, estoy predicando. Porque los días que yo voy a correr, él también va a la deportiva. Y cada vez que lo veo, le comparto algo. Entonces, ahí vamos. ¿Se acuerdan de la señora del pan? Que no le pude predicar porque tiene su imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues también ya me dijo lo mismo. Ay, qué contento viene. Le digo, sí, porque tengo un amigo que me hace ponerme así. Sí, es Jehová, ¿verdad? Me dice. Jehová y su Hijo Jesucristo, le dije. Me abrió una puertota, ¿verdad? Ya me abrió la puertota para predicarle la palabra. Entonces, brillemos, hermanos, brillemos en el sitio donde estemos, ¿sí? Para que con la simple luz que irradiamos de Cristo, traigamos perdidos a su luz. Amén, hermanos. Amén. Ok. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Estamos enseñando justicia? Sí, la estamos enseñando. ¿A quién? Pues al mundo. Prediquemos, compartamos la palabra. Y como estamos enseñando esa justicia a la multitud, vamos a brillar como las estrellas perpetuamente, dice la palabra. Perpetuamente. ¿Sí? Pero a lo que voy es de que el gran príncipe es un protagonista de el arrebatamiento. ¿Por qué lo digo? Aquí lo dice en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué dice en 1 Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios sabemos que es la trompeta del séptimo ángel, Apocalipsis 10. Pero la voz del arcángel es el arcángel Miguel. Él va a actuar antes de que la iglesia sea arrebatada. Recuerden que los demonios, los ángeles caídos, Satanás mismo, es el príncipe de la potestad del aire. Se conduce en el aire. Tiene que estar limpio el cielo para que nosotros, cuando seamos arrebatados, no nos encontremos con toda esa millonada de ángeles. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a pasar? Antes del arrebatamiento, ¿qué va a pasar? En Apocalipsis 12, versículo 7 dice así. Después, amén, hermanos. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? Satanás. Aquí mismo lo dice. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo.
Hay demonios en el cielo. Hay demonios. Primer cielo y segundo cielo. En el tercer cielo no hay, porque es el trono de Dios. Pero en el primer cielo, el atmosférico y el universo, hay demonios por todos lados. Entonces, no prevaleció ya lugar para ellos, dice. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Por qué lucha Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles? Para que quede el espacio libre para que cuando Cristo nos llame en el aire no haya obstáculos, no haya demonios que puedan hacernos tropezar. No en el sentido de que caigamos de nuestra salvación, no. Simplemente que esté libre el cielo y que no nos encontremos, porque no tenemos por qué encontrarnos. ¿Sí me explico? Entonces Miguel, ¿qué hace? Antes, y son minutos o son segundos antes del arrebatamiento, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles y los lanza a la tierra. Por eso la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Por qué con voz de arcángel? Porque actúa Miguel antes del arrebatamiento para luchar contra el dragón y sus ángeles, mandarlos a la tierra y que quede el espacio libre para que cuando venga Cristo nosotros seamos levantados. ¿No se les hace maravilloso? Amén. 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 Por eso es con voz de arcángel, porque va a actuar Miguel, el arcángel, un poquitito antes de que Cristo nos arrebate. Se va a dar esa batalla. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No dice engaña un cuarto de mundo o engaña al medio mundo, 3/4, no, engaña al mundo entero. Satanás, con sus religiones, con sus filosofías, con sus doctrinas de hombre, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que va a ser Miguel, va a limpiar el cielo para que nosotros podamos llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Fíjense cómo aquí mismo se está dando la guerra entre Miguel y sus ángeles, y en el versículo 10 habla del arrebatamiento indirectamente, porque dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora, después de que Miguel limpia el cielo de demonios, ahora ha venido la salvación. ¿Cuál salvación? ¿De quién? De nosotros. La salvación de nosotros. Por eso dice: ahora ha venido la salvación, el poder. ¿Por qué el poder? El poder de resucitarnos, el poder de transformarnos de cuerpo incorruptible a cuerpo, perdón, lo dije mal, transformarnos de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Ese es el poder de Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya va a venir directamente el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiere decir que tenía que limpiar Miguel el cielo, ¿verdad? Para que se diera el arrebatamiento, se diera la salvación, se diera el poder y se diera la autoridad de Cristo Jesús. ¿No se les hace maravilloso? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Primero se da la batalla. Miguel limpia el cielo, manda a Satanás, manda a los demonios a la tierra. Entonces se da el arrebatamiento. Se da el arrebatamiento. Regresemos a 1 Tesalonicenses 4. Ahora ya entendemos por qué con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz de arcángel porque en un tiempo muy reducido, Miguel actúa para limpiar el cielo de demonios y se ve el arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta del Apocalipsis, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con nuestro Señor bendito y santo. Vamos a Efesios 2:2, por favor. Efesios 2:2 nos dice el Señor en su palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de qué dice? Del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera y tiene potestad en el aire, él y sus demonios. Entonces, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, vamos a recibir al Señor en el aire, pero tiene que estar limpio el cielo y tiene que estar limpio el aire para no encontrarnos con demonios. Por eso se da esa guerra, la primera guerra apocalíptica. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y luchan el dragón y sus ángeles. Repito el 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, hermanos, estaremos para siempre, por siempre. Amén. Con el Señor. Amén. Amén. Levantemos.